Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahora de viva voz la maestra Stephanie Enaro, una prestigiosísima especialista en temas de geopolítica, con una maestría en geopolítica, territorio y seguridad del King's College de Londres. Muy buenos días, maestra Enaro. Buen día. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. ¿Cómo describes la actual situación de la migración? No sé si te parece que pudiéramos empezar por nuestra frontera norte, la frontera sur de los Estados Unidos, porque al llegar al poder Joe Biden anunció medidas menos severas, menos restrictivas para los migrantes, lo que por cierto pues generó una gran ola de esperanza. Primero hablemos de los que se encuentran varados en la frontera entre México y Estados Unidos. Entiendo que son aproximadamente 100,000 que están ahí todavía con la esperanza del sueño americano de pasar hacia el otro lado, pero generando también una situación muy compleja. Te escuchamos. Claro que sí, Ricardo. Mira, creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque desde que llegó Joe Biden a la Casa Blanca, se ha vivido una mezcla de esperanza, ha tenido un efecto llamada, porque él ha dicho que ya va a aceptar a los niños que lleguen solos a la frontera, los niños migrantes no acompañados, y donde más se han registrado que han llegado niños han sido de Guatemala. Se calcula que aproximadamente 10,000 niños sin acompañantes han llegado a la frontera con Estados Unidos, y esto hay que añadirle el detonante de la pandemia, porque la desesperación de la difícil situación económica que se está viviendo en toda la región latinoamericana se une a este detonante y empieza a dispararse las llegadas desde los últimos meses de la administración de Donald Trump. Y como bien lo decía, se calcula que en el mes de febrero llegaron cerca de 100,000 migrantes a la frontera, que es un 28% más de lo que se registró en enero, y esto en marzo va a ser aún más, porque según los datos de la CBP de Estados Unidos, que es la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, se están reportando cerca de 4,000 detenciones diarias. Ahora, estamos viviendo también otro drama en la frontera sur. Acabábamos de escuchar la nota informativa de este despliegue de México a través de agentes de migración y otras fuerzas de seguridad para contener la ola que viene desde el sur. Estamos en medio de un problema humanitario muy serio, Stephanie, ¿o es exagerado decirlo? Pero yo creo que es humanitario y también sanitario, porque la pandemia ha vuelto la seguridad nacional personal, y desde Claro. que inició la pandemia, en México se han reportado cerca de 1,200 migrantes contagiados. Entonces, esto obviamente, aparte de exponenciar los casos, pone en riesgo las campañas de vacunación por las diferentes variantes que hay. Ahora, Ricardo, no creo que sea casualidad que más o menos en la misma línea de tiempo se anuncia que Estados Unidos va a mandar el sobrante de vacunas de AstraZeneca a México después de que se anuncia el cierre de la frontera sur. Y a mí esto me recuerda a las técnicas de Donald Trump. Parece que siguen siendo las mismas, pero en lugar de darse manotazos en la mesa por aranceles, ahora se dan por vacunas. Yo sé que lo que te voy a decir no es nada clásico y seguramente nunca te lo mencionaron ahí en el King's College de Londres, pero esto me recuerda el viejo adagio de dando y dando. Es que es muy, muy mexicano, pero muy práctico. Sí, se podría pensar en una negociación a ese nivel. Ustedes cierran la frontera sur y yo les mando las vacunas. Esto no sé si fue acordado en la reunión virtual entre Biden y López Obrador, pero como tú dices, en política difícilmente uno puede creer, bueno, no lo dijiste así, pero creo que por ahí va, uno difícilmente puede creer en casualidades, más bien hablamos de causalidades, ¿no? Claro, y aquí lo interesante es que cerrar las fronteras es importantísimo para la seguridad nacional, y las dos veces que México ha cerrado sus fronteras ha sido por un efecto reactivo de una situación de Estados Unidos. La de la frontera norte se cerró en marzo por instrucciones de Donald Trump, y aquí en sur
por la crisis migratoria que está enfrentando Joe Biden, que podría ser el primer gran desafío de su administración. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención de esta suerte de pinza sanitaria, geopolítica que tenemos a raíz de la migración centroamericana? Una problemática muy seria en el norte de nuestro país y otra muy seria también en el sur. No sé, ¿algún otro aspecto del que no te haya preguntado, Stephanie? Mira, yo creo que hay dos más que se deben mencionar. El primero es que no se está llevando a cabo una serie de medidas sustentables para que por lo menos cese la violencia, que es lo que hace que estas familias tengan que salir de sus hogares, porque solo se habla de una inversión para generar empleo, pero lo que se tiene que ver es una medida en regulación en torno a las drogas, porque, por ejemplo, yo te pongo el caso de San Pedro Sula, de donde salen generalmente las caravanas. Esta zona se empezó a volver violenta desde que el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos empezó a pasar por allá. Entonces no se puede parar la violencia si no se toca el tema de las drogas. Y por último, yo creo que también habría que mencionar que algo está pasando con la eficacia de las autoridades estadounidenses, porque te pongo de referencia que en el año 2000 tenían cerca de 9,000 efectivos desplegados en la frontera y se detenían aproximadamente 137,000 migrantes de manera mensual. Ahora hay casi el doble, hay cerca de 20,000 efectivos y solamente se detienen cerca de 76,000 migrantes mensuales. Entonces no todo es culpa de México, también ellos habrán que revisar qué pasa con su eficacia. Stephanie, como siempre es muy aleccionador y muy grato escucharte. Ojalá podamos, siempre tú has sido muy generosa y muy bien dispuesta hacia nosotros, pero ojalá podamos seguirte escuchando más frecuentemente, porque estos fenómenos evidentemente no son estáticos, siempre están evolucionando en un sentido o en otro, ¿no? Claro que sí, Ricardo, yo quedo pendiente a tu invitación y pues quedo pendiente para seguir esta conversación en Twitter. Me pueden encontrar como @EnaroStephanie, Enaro es con Henaro. Eso te iba a preguntar porque tienes un sitio muy efectivo, pero ya te me adelantaste, qué bueno, para quienes estén interesados en esos temas y que conozcan tus puntos de vista y también tus referentes, que siempre son muy serios, pues ahí está. ¿Nos lo repites, por favor? Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como @EnaroStephanie, Henaro. Gracias, Stephanie Enaro, una prestigiosísima especialista en temas de geopolítica. Hasta pronto, hasta siempre. Hasta siempre, Ricardo, buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.